5 de la tarde, 21 minutos. Recién estábamos recordando que va a haber una actualización del modo en que se mide inflación seguramente para enero. El gobierno lo tiene registrado hace mucho, más Marco Labaña lo sabe y salió a despegarse en algún momento de la decisión del gobierno de seguir postergando efectivamente esa modificación en la ponderación, porque tarifas pega mucho más que lo que pegaba antes. En medio de desregulaciones varias, de aumentos de tarifas muy por encima, pero muy por encima, hay que multiplicar por 1000 respecto del índice inflacionario, y eso es lo que se viene para enero. Ahora, lo que nos vamos enterando es que lo que viene en la República Argentina son condonaciones varias de deudas y eventualmente cálculos de aumentos que deberían haber sido, según las empresas y el gobierno, dados a las empresas, es decir, y que pueden aparecer como retroactivos. Por lo menos esto es lo que se rumorea y en algunos otros casos ya se dice abiertamente. Está en línea Pedro Busetti, director de DEUCO, la Organización de Defensa de Usuarios y Consumidores. Pedro, ¿cómo estás? Pablo Caruso y Luis Pablo Gininger, en Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto hablar con ustedes. Para nosotros también. Pedro, a ver, ¿cuánto de esto va a ser así? ¿En cuánto estamos exagerando? Mira, te leo el artículo 74 del proyecto de ley de presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. El texto dice lo siguiente: el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía, determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras eléctricas nacionales, provinciales y municipales con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas correspondientes a cualquiera de los ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente pliego de concesión. Es decir, que cada vez que haya habido una ley de emergencia, una situación de emergencia que congelara o regulara tarifas, ahí hay que resarcir. Bueno, este es un viejo reclamo y permanente reclamo de las empresas eléctricas. Concretamente, en la audiencia pública de los primeros meses del año 2025, una de las empresas, Edenor, reclamó en la audiencia pública al Estado Nacional el pago de 1.350 millones de dólares. Ahora bien, en el marco en lo que plantea el Gobierno Nacional, estamos hablando de un periodo 2002-2025. La primera ley de emergencia se sancionó en enero de 2002, la 25.561, y a partir de allí se sancionaron distintas leyes de emergencia en este periodo que abarca nada más que 23 años. En ese periodo hubo acuerdos transitorios de tarifas, hubo compensaciones extra tarifas, hubo subsidios extra tarifas, hubo condonación de deudas, planes de pago de la deuda con CAMESA de estas empresas en distintas ocasiones, y ahora lo que está haciendo el Gobierno Nacional es reconociendo las supuestas diferencias de ingresos. ¿Cuánto están pidiendo las empresas en términos generales? Una recomposición económica de 3.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque, como dice el artículo 74, no solamente corresponde a las concesiones nacionales, que serían Edenor y Edesur, habla nacionales, provinciales y municipales. Para que tengamos una idea, hay 50 distribuidoras de energía eléctrica en todo el país que atienden la demanda. Imaginémonos el pedido de cada una de estas distribuidoras en un contexto
que tengamos en cuenta que en el mismo presupuesto que está integrado por este artículo, hoy se están produciendo reducciones en términos reales de los presupuestos de educación, de salud, claro, de discapacidad, de ahora, haberes pero Pedro, jubilatorios, vos tenés etcétera. una idea de la magnitud de ese resarcimiento y eventualmente de dónde salen esos fondos. Trasladarlo a tarifa es una locura, no creo que signifique eso. Bueno, a ver, si el gobierno nacional habla del equilibrio fiscal y cada presupuesto que tiene que analizar lo recorta, sí, volvemos al ejemplo, educación, salud, discapacidad, sí, más hay ajuste, recortes, y está planteando además eliminar los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural. De hecho, en el mismo presupuesto nacional, artículos 70 y 71, el gobierno nacional plantea la eliminación del subsidio de zonas frías que hoy abarca a 3.120.000 usuarios de la zona de zona fría ampliadas por la ley 27637 dictada en 2001. Bueno, el gobierno nacional dice que tiene un gasto por ese fondo fiduciario de 300 millones de dólares, cosa que no compartimos, el dato no es correcto, y elimina ese fondo para ahorrarse supuestamente 300 millones de dólares. Simultáneamente sí, plantea pago retroactivo a las distribuidoras eléctricas y volvemos a insistir, nacionales, provinciales y municipales. Tremendo el dato. Luispa. ¿Qué tal, Pedro? Luis Pablo Gininger lo saluda. Para pasar en limpio, todo esto está en manos de la discusión presupuestaria, de la discusión del presupuesto 2026, ¿o en qué punto está? Exactamente, y nos sorprende, de paso, un comentario al respecto, que esto no haya tenido tratamiento, por lo menos. Claro, a eso iba. Por supuesto que no vamos a pretender que el bloque que pertenece al gobierno nacional plantee esta cuestión, pero suponíamos y suponemos y esperamos que los bloques políticos que en la Cámara de Diputados son oposición saquen este tema, porque además produciría un descalabro financiero tremendo para el Estado Nacional. Esta, en definitiva, es una de las cuestiones. Además de que deberíamos discutir si es procedente jurídicamente hacer este reconocimiento. Y además, ¿cuánto demandaría hacer distribuidora por distribuidora, 50 distribuidoras a nivel nacional, el cálculo de cuánto debieron haber percibido en 23 años y cuánto percibieron? Realmente una aritmética que entendemos muy complicada y que no se justifica, vuelvo a repetir, en un contexto donde todos padecemos el ajuste, digo. Y además probablemente impracticable, ¿no? Si todo eso tuviera que actuar, es medio impracticable. Quiero preguntarle, porque las asociaciones de consumidores como DEUCO suelen ser quienes pican en punta con el análisis de estas cuestiones, y en general, trabajando con otras asociaciones de la sociedad civil, van conformando una opinión, una masa crítica para poder enfrentar todo esto. ¿En qué punto estamos a la hora de resistir todo este ajuste que se viene? Además del que ya está, ¿no? Bueno, lamentablemente a veces suele suceder que esta opinión que vos bien destacás se transforma en una opinión solitaria. Porque lo que estamos planteando con ustedes en este diálogo, estamos hablando del tratamiento de un artículo del presupuesto nacional que no ha tenido difusión pública y no ha tenido tratamiento específico dentro de la Comisión de Presupuesto, que la semana pasada aprobó un dictamen de mayoría y uno de minoría. Leídos los dos dictámenes, por supuesto, el de la mayoría sabemos que obviamente responde al gobierno nacional. De la minoría tampoco encontramos ninguna observación con respecto a esto. Y nos parece muy grave, de la misma manera que nos parece grave, muy grave también, que se le quite el subsidio a más de 3 millones de usuarios de todo el país: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan,
que hoy tienen un subsidio de entre el 30 y el 50% de las facturas de gas, y que esto desaparecería si se aprueba la propuesta del gobierno nacional en el presupuesto que se está discutiendo. Pedro, ¿cómo te imaginás el 2026? ¿Te lo imaginás más parecido al 2024 con acompañamiento de algunos sectores de la política en función del resultado electoral? ¿O te lo imaginás con algo más de cuidado en función de cómo todas estas cosas estamos contando? Es decir, mayor ajuste, el resultante de todo esto es, si se aprueba, mayor ajuste por presión de la calle. Mira, la respuesta, mejor dicho, la vinculo al tema del cual estamos hablando. Si en esta propuesta de resarcimiento retroactivo están incluidas las distribuidoras provinciales, es muy probable que los gobernadores de esas provincias acepten y aprueben y voten este artículo del presupuesto nacional. Esto puede referirse en términos generales, ¿sí? Lamentablemente, cuando planteamos el tema de la quita del subsidio de zona fría, hemos hecho un comunicado y lo hemos distribuido a lo largo de todo el país en la medida que los medios de comunicación lo tomaron. Y no hemos ni leído ni escuchado voces provenientes de los gobernadores de esas provincias afectadas en defensa de los intereses de esos 3 millones de usuarios que serían los afectados con la quita. Lamentablemente. Está bien, pero digo, la situación no va a mejorar y eventualmente esos mismos gobernadores que hoy se muestran muy dóciles frente al gobierno van a tener que ver qué es lo que pasa en sus provincias, en sus calles. Estaba mirando, ahora le vamos a compartir un informe sobre la destrucción de empleo que comenta, datos del CIPA que comenta Luis Campos. Son muy malos los datos de empleo. Otra vez una destrucción de empleo registrado muy pero muy fuerte y casi no hay provincia que se salve. No hay provincia en la que la cosa esté yendo mejor, digamos. No, por supuesto, y esto lo vemos todos los días en la caída del consumo que marcan no solamente las consultoras, sino las cámaras que representan a la actividad económica. Hay condiciones suficientes como para que el reclamo colectivo se haga escuchar y se genere la posibilidad de un cambio de política económica. Pero también es cierto, y vuelvo a insistir en esto, en la poca recepción, por lo menos pública, hablamos de lo que se escucha por los medios de comunicación, de los problemas que tiene la gente. Cuando hablamos de las tarifas eléctricas, el sobreendeudamiento que tienen los usuarios de energía eléctrica y de gas natural, que hoy muestran muy bien los datos de del Banco Central, el sobreendeudamiento de la familia. Bueno, parte de ese sobreendeudamiento tiene que ver con el pago de las facturas eléctricas, que por otra parte, este mes de noviembre, en el área de concesión nacional Edesur y Edenor, aumentaron 1,5 puntos más que la inflación del mes pasado en promedio. Y para los sectores de menores consumos, los sectores de categoría tarifaria R1 y R2, que consumen hasta 400 kilovatios por mes, han tenido un 4,3% de aumento. Y Pedro, ¿y hay mucho corte de consumo por falta de pago? No, lo que hay es sobreendeudamiento. Este es el problema. La gente recurre al financiamiento de... ya entendí. Bueno, para evitar el corte se endeuda para pagar. Está bien. Pero por lo menos de financieras... Pensé que estaba diciendo deudas con las empresas, por eso te preguntaba, pero vos lo que estás diciendo es, son los datos que compartimos hoy más temprano, sobre endeudarse para pagar la tarifa. Recurre a préstamos de empresas comerciales que se dedican a esto. Digo, y ahora... siguiendo con el tema eléctrico, ahora tenemos un nuevo agravante de la situación de los usuarios, que es el cambio de facturación que autorizó el ENRE sin audiencia pública a las empresas de Edesur y Edesur. Este es otro tema. Se permite a las empresas facturar mensualmente. Lo que están diciendo las empresas es que esto, hasta que adapten el sistema, va a generar que las primeras facturas
sean para los usuarios una factura y media. ¿Por qué? Porque tienen que adaptar todos los sistemas. Y esto fue aprobado por el ENRE sin audiencia pública, tal como lo prevé la Ley de Marco Regulatorio de la Energía. Pero no son mensuales ya las facturas, Pedro. Las facturas son mensuales, pero el consumo se estima bimestralmente, se divide por 2 y se cobra la mitad, digamos, del consumo un mes y la otra mitad. En realidad, esta decisión del ENRE responde a los intereses, únicos intereses de las empresas, no de los usuarios. Nosotros no hemos reclamado que haya esta modificación, que además puede generar esto que estamos diciendo. ¿Y por qué lo decimos? Porque el ENRE, dentro de la resolución que ha dictado, señala que si hubiera esto que señalábamos, que al usuario le llegue una factura muy abultada, las empresas le van a poder financiar sin recargos, etcétera. ¿Cuál es la razón para que se produzca esto? Únicamente el interés de las empresas, no de los usuarios, que vamos a tener problemas. A ver, si un usuario recibe una factura que tiene el consumo de un mes y medio y preveía pagar el consumo de un mes, evidentemente va a tener que exigir más su economía o recurrir a la empresa y decir, mire, no puedo pagar, pago esto, tomen cuenta. Bueno, toda una incomodidad, una molestia, un perjuicio concreto a los usuarios, sin ninguna razón justificada. Y además, vuelvo a insistir en esto, sin que haya habido audiencia pública, que es obligatoria toda vez que se hacen este tipo de reformas, que además no se discutió en la audiencia pública de principios de año, donde se discutió la revisión tarifaria integral. Ahí debiera haberse planteado este tema, discutido y, por supuesto, aprobado o no. Se hizo por fuera de la revisión quinquenal tarifaria. Pedro, gracias como siempre. Un abrazo y seguimos el tema. Igualmente, Pablo, gracias a ustedes por el tiempo. Por favor, Pedro Busetti, director de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Bueno, está en el presupuesto que tiene dictamen de mayoría. Hay que volver a discutirlo porque se va a volver a tratar después del 10 de diciembre, pero no creo que cambie mucho, al contrario, eventualmente va a ser más regresivo. Pero básicamente hay un artículo que dice, todas las veces que se dictó emergencia en términos de tarifa y se congeló tarifa, etcétera, bueno, ahora hay que resarcir a las empresas. ¿De dónde va a salir? Bueno, adivinen ustedes. Es más ajuste respecto a lo que estamos viendo en el rol del Estado de cumplir con sus obligaciones. 5:40. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.